Serie 3, ejercicio 25, que me dice: en un cilindro con pistón móvil se cargan 10 moles de oxígeno gaseoso y 9 moles de dióxido de azufre gaseoso. Me dice, se produce la siguiente reacción, me dan la ecuación termoquímica, que es la reacción química balanceada, más el dato de entalpía, y me dice, la presión del sistema es constante e igual a 1 atmósfera y la temperatura se conserva a 50 grados centígrados durante toda la evolución. Con lo cual sabemos que para el proceso la temperatura y la presión van a ser constantes y tenemos el valor correspondiente. Además me dice, sabiendo que el sistema entregó al entorno 630 kJ como calor, calcular. ¿Qué nos dice esto? Entregó significa que ese calor es negativo, ese calor es de menos 630 kJ y que además, como la presión es constante, ese calor es QP. Con lo cual ya sé que QP es menos 630 kJ. Y me pide calcular la masa de producto que se generó y cuál es la variación de energía interna, la variación de entalpía y el trabajo involucrados en la evolución, en donde sea posible deducir las expresiones utilizadas. Para calcular la masa de producto que se formó, vamos a utilizar la ecuación termoquímica que nos dice que se liberan 196,5 kJ por cada mol de oxígeno que reacciona. Como nosotros sabemos que se liberaron 630 kJ, podemos obtener que reaccionaron 3,2 moles de oxígeno. Y a través de la reacción química sabemos que por cada 1 mol de oxígeno que reaccionó, se generaron 2 moles de trióxido de azufre. Como sé que reaccionaron 3,2 moles de oxígeno, voy a obtener que se formaron 6,4 moles de trióxido de azufre. Conociendo el MR, puedo calcular la masa de producto que se formó. Siguiente paso, lo que voy a hacer es escribir la ecuación química con los datos que realmente ocurrieron en este proceso. Yo sé que reaccionaron 3,2 moles de oxígeno, por ende tuvieron que haber reaccionado 6,4 moles de dióxido de azufre y se me formaron 6,4 moles de trióxido de azufre. Si yo quiero calcular la variación de moles gaseosos, tengo como producto 6,4 moles gaseosos. Y como reactivos tengo 6,4 más 3,2. Con lo cual si hago 6,4 menos 6,4 menos 3,2 moles, la variación del número de moles gaseosos es negativo y es menos 3,2 moles. Para el cálculo de la variación de entalpía, no voy a calcular la entalpía, sino que vamos a justificar y volver a leer el enunciado para responder. La primera ley nos dice para un sistema cerrado que la variación de energía interna es igual al calor más el trabajo. Sabiendo que el proceso ocurre a presión constante, la variación de energía interna es igual al calor, que puse QP por ser calor a presión constante, menos la integral de la presión diferencial del volumen, sabiendo que la presión es constante, esa presión sale afuera y el trabajo me queda menos P por la variación del volumen. Usando la definición de entalpía, la variación de entalpía es igual a la variación de energía interna más la variación de P por B. Utilizando esta ecuación número 1 o I, y utilizando la definición de entalpía, y que es un proceso a presión constante, determinamos que la variación de entalpía es igual al calor, ¿sí?, a presión constante, menos, sale de la primera ley, menos presión por la variación de volumen, y como esto es a presión constante, queda más P delta B, esto se da con esto, y justificamos por qué QP es igual a delta H, y como teníamos el dato de QP, que nos lo da el enunciado, podemos
responder que la variación de entalpía para este proceso es de menos 630 kJ. Ahora vamos a proceder a calcular la variación de energía interna. Utilizando la definición de entalpía, se puede despejar que la variación de energía interna es igual a la variación de entalpía menos la presión por la variación del volumen, sabiendo que trabajamos a presión constante. Y considerando al gas como un gas ideal, o sea que tiene comportamiento de gas ideal, la presión por el volumen va a ser igual al número de moles por R por T. Despejando el volumen y haciendo la variación, vamos a obtener que esa variación en el volumen va a ser igual a la variación en el número de moles por R por T dividido la presión. Sabiendo que R es constante, la temperatura y la presión son constantes, pueden salir afuera, metemos esa variación acá y obtenemos que la variación de energía interna es igual a la variación de entalpía menos RT por la variación en el número de moles gaseosos. Para este proceso sabemos que la variación de entalpía es de menos 630 kJ, la variación en el número de moles gaseosos es de menos 3,2 moles y la temperatura es constante uniforme y es de 50 grados centígrados pasados a Kelvin 323 Kelvin. Esto lo introducimos acá y obtenemos que la variación de energía interna es de menos 621,4 kJ. Y por último, para el cálculo de trabajo, podemos utilizar la definición. El trabajo es igual a menos la integral de la presión por el diferencial del volumen. Sabiendo que la presión es constante, sale afuera y nos queda menos P por la variación del volumen, que ya sabemos que se puede ver como menos RT por la variación del número de moles. Y utilizando la ecuación anterior, que la variación de energía interna es igual a la variación de entalpía menos RT por la variación de moles gaseosos, se puede despejar que la diferencia entre la variación de energía interna y la entalpía va a dar ese menos RT delta N, que es nuestro trabajo. Haciendo esa cuenta nos da que el trabajo vale 8,6 kJ, nos da positivo. ¿Está bien o está mal? ¿Por qué nos da positivo? Porque el delta N es negativo, disminuye el número de moles gaseosos, lo podemos ver como una compresión, podemos ver que le están haciendo trabajo a mi sistema, están aumentando energía, el trabajo es positivo.